Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Está todo ya bastante enfocado, ya tenemos bastante claro qué es lo que va a ser cada cosa. Faltarían algunos elementos como las agarraderas o las cinchas que tiene en las protecciones de los brazos, algunos elementos que están sin pintar, por ejemplo las telas, creo que es momento de darles un poquito más de caña. Con lo cual nos vamos a enfocar ahora en las telas antes de proceder a rematar la armadura, y lo siguiente que haremos será un trabajo combinado de remate de la armadura esta de representa, no sé, pues cristal o un metal claro super pulido, y los dorados. Realmente este tipo de trabajo que es tan fino, ya os comenté en la sesión anterior, este tipo de trabajo tengo que acercarme muchísimo, así que no me es posible grabarlo, porque además utilizo unas gafas de Doctor Loco que ya habéis visto en alguna ocasión. Entonces, básicamente, lo único que vais a ver de diferencia va a ser una definición extra, ¿vale? Pero sí os recomiendo que vosotros, si os pintáis la vuestra, lo hagáis. De todos modos, creo que voy a hacer una especie de corrección para que veáis, voy a hacer una corrección digital para que entendáis cuál es el planteamiento de lo que voy a hacer, ya que no podéis ver el vídeo físico. Y espero que entendáis esto, que es que no es una cuestión de que no quiera, es que es una cuestión de que físicamente pues es imposible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar las telas un poquito, ¿vale? Sobre todo ahora enfocándonos en las vistas principales, que van a ser dos. Una va a ser la de 3/4 y otra va a ser la de lateral, ¿vale? Y cuando tengamos las telas un poco más avanzadas, empezaremos otra vez este siguiente paso o esta siguiente fase de refinamiento. Vale, como veis está bastante avanzado, bastante enfocado todo. Vamos a trabajar esto, esto y esto, los morados, y luego pues empezaremos a refinar todo lo demás, pero bueno, ya tiene un aspecto interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener tantísima filigrana, pues va a requerir horas de ir dando punteaditas, pequeños perfilados y demás, pero bueno, la parte principal ya podéis ver que está más o menos, no rematada, pero bastante avanzada. Entonces vamos a darle más profundidad y más vuelo a las telas, mucha más definición, porque por ejemplo esta zona de la tela y esa zona está totalmente en color plano, y nos vamos a enfocar en esta vista y en esta vista, en las vistas laterales también, porque la vista lateral ahora mismo pues ya empieza a ser bastante estética, bastante bonita, ¿vale? Entonces requiere de un trabajo de detalle previo a empezar a filtrar con aerógrafo para entonarlo y meterle efecto, ¿vale? Ojo, fijaos lo que he hecho. He cogido Pastel Violet, un rojo más un rojo naranja, que he perdido, ¿vale? Que está aquí, que es de Liquitex, es una tinta, os valdría cualquier otro color, el hecho de que sea una tinta ayuda un poco a la transparencia, pero genera menos cobertura. He generado una dilución de veladura, ¿vale? Y he metido un filtro sobre las luces que ya tenía. ¿Qué consigo con esto? Lo que consigo es encarnecer, lo que consigo es enrojecer, darle viveza a las luces del morado. El morado era muy frío y resultaba más frío todavía por el conjunto de colores que estoy utilizando. Los amarillos que estoy utilizando, aunque son dorados, no son dorados especialmente anaranjados, son dorados que son neutros y dorados que son fríos en las zonas de sombra, y la presencia del azul en el metal me genera un entorno bastante frío, con lo cual este morado que yo tenía ya pintado era un morado frío, ¿vale? ¿Qué es lo que consigo con esto? Simplemente dando una pasada, un filtro sobre las luces, lo entono, ¿vale? Mediante esta veladura. Os vuelvo a hacer, hago una y lo veis otra vez para que seáis conscientes de lo fácil que es en realidad, ¿vale? Fijaos. Para esto sí son útiles las veladuras. Una vez vosotros ya tenéis el trabajo hecho, la veladura lo que te permite es hacer modificaciones de tono, sobre todo en zonas de luz, que es donde mejor se va a admitir la veladura, sin arriesgar nada, porque el trabajo previo ya está hecho. Entonces fijaos qué riqueza y qué bonito queda el morado. Y sin embargo, veis, el morado en otras zonas
es mucho más seco, más frío, más menos interesante, menos rico, ¿vale? Menos vivo. Evidentemente la veladura sobre zonas de sombra no afecta casi, de hecho ensuciaría, pero sobre zonas de luz, lo voy a hacer para que lo veáis, pongo un blanco, un blanco de Vallejo, es un blanco frío. Voy a coger el lila que tenía antes, ¿no? Que es este Pastel Violet de Scale Artist, ¿vale? Ilumino ciertas zonas como esto, unos planos obvios, voy a hacer uno solo para que lo veáis, incluso se va a notar todavía más si lo mezclo con blanco, ¿vale? Que esto lo podéis trabajar directamente en húmedo, ¿vale? Lo pongo ahí, manejo el lila, lo pongo encima y mezclo en húmedo, me genero un tono lila muy clarito. Esto lo dejo secar porque si no evidentemente seguiría fundiendo en húmedo, que es un poco el mismo efecto que he hecho aquí abajo. De hecho voy a utilizar este color también para exagerar digamos los puntos de máxima tensión de las arrugas, que es donde pinzan, la zona de pinzamiento. Esto es donde los escultores afinan y afilan las arrugas de las telas, de los paños, ¿vale? O sea, esto es muy importante de hecho en escultura, el clavar bien con la lanceta para que toda esta zona se vea realmente bien afilada. Voy a exagerar esta zona con, no es un blanco puro, es un blanco lila. También el borde, que además me va a ayudar a definir mucho más. A estas alturas considero que no tiene mucho sentido que lo hagan todos, sino que lo hago en un punto concreto, lo veis y vosotros sabéis que lo tenéis que aplicar en toda la zona, ¿vale? Entonces vamos a dejar secar y lo siguiente que haré será el filtro. Para que el filtro funcione lo mejor posible, lo que tenéis que hacer es un degradado, o sea, es decir, yo he aplicado aquí este color tan clarito que casi va a parecer por contraposición a lo que había antes, va a parecer casi blanco, pero en realidad no lo es este color, ¿vale? Luego voy a meter un poco más de ese violeta claro, voy a meter este color, voy a hacer una progresión y voy a hacer este color, ¿vale? Entonces esta es la idea, para que al haber hecho la progresión de color previamente, el filtro afecte a todo y se adapte a cada nivel de valor, ¿vale? Y según voy bajando hacia abajo, como lo quiero entroncar con el siguiente punto, diluyo, ¿vale? De modo que ya es formato veladura, que me genera un efecto un poco pues de degradado, como podéis ver. Seco. Y ahora cojo el tono rojo anaranjado, lo mezclo con el lila. Vale, voy a generar un tono parecido a esto, un pelín más anaranjado incluso. ¿Vale? Un tono más parecido a esto. Fijaos qué formato de dilución tiene, qué nivel de dilución tiene. Y ahora simplemente con el pincel plano y la punta del pincel, o sea, medio pincel, no todo el cuerpo, sino adaptándome al volumen, simplemente trazo por encima y acumulo el pigmento de la veladura, que es el parcheo, esto de aquí que veis, lo acumulo arriba. Si vais soplando o secando con el secador o dejando secar, pues el color se irá sedimentando y el pigmento irá haciendo su efecto y tiñendo lo que hay debajo. Hay que secar entre capa y capa, con lo cual lo ideal es que lo hagáis en varias zonas a la vez. Vais a ver que, por ejemplo, aquí que no tengo ese blanco subido, es una zona amplia, con lo cual lo que puedo hacer es, en lugar de filtrar, acumular el pigmento. ¿Veis? Que lo empujo. Esto es un parcheo, es trabajar con dilución de veladura, pero parcheando. ¿Qué es parcheando? Veis que la gota la coloco ahí. Y eso va a hacer que se enrojezca esa zona y que sea mucho más vivo. Entonces, ya que tengo el pincel cargado, lo voy a utilizar en todas las zonas donde yo vea que me puede venir bien sacarle más viveza al asunto. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Que yo un color que tenía muy subido de brillo, ahora lo he vuelto a bajar. Lo he bajado, pero le he ganado potencia por saturación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que encima de esto yo ahora tengo otra subida más, porque yo ahora puedo volver a ponerle un color desaturado con un brillo alto
y tendré un rango más de luz que antes no tenía, porque antes ya era un brillo alto, antes ya era un lila con un brillo bastante alto, ¿vale? O sea, con un nivel de valor bastante alto, que estaba más próximo al blanco. Y ahora, al hacer esta veladura, lo que he hecho ha sido bajarlo, ¿vale? Luego lo mezclo con el lila de la paleta, o sea, lo mezclo con genero un tono intermedio, aquí la dilución va a ser un poquito menor y trabajo dando pinceladas para generar esa transición más suave. Mirad qué bonito. Vuelvo al color tan, no sé cómo llamarlo, asalmonado, fucsia. Fijaos, esto es un filtro, es una dilución de veladura y lo que estoy haciendo es tiñendo. Yo considero filtro cuando no controlo mucho con el pincel, simplemente trazo por encima sin preocuparme, como aquí el volumen está muy enrollado, o sea, tiene un plano claro, pero no me importa cagarla ni fallar, porque realmente luego podré calar con la punta del pincel y sacarle las arrugas en oscuro y eso ya me dará la definición. Pero fijad el cambio del color, fijaos la potencia del color. Y esto ha surgido de esta manera porque el color ya lo había subido antes de blanco, ¿no? O sea, ya lo había tirado hacia arriba, mientras que si yo lo aplico sobre esta zona que no le he afectado con un color más claro, vais a ver que el resultado es casi invisible, casi no se ve. Tenéis que tener cuidado con esto porque esto envicia mucho, ¿vale? Y podéis acabar cambiando el color de toda la tela, y no es lo que queremos porque la tela queríamos que fuera morada. De hecho, se me ha pirado un poquito, ha sido un poco exagerado por enseñaros el tema, pero bueno, aún así me gusta, creo que tiene un efecto bastante interesante de tela rica, ¿vale? Así que nada, es una técnica súper sencilla, fijaos cómo el degradado se hace en un momento, ¿vale? Y que no tiene mucha dificultad. Lo que voy a hacer es volver a subir esa luz para afilar bien todas las partes de la tela que están ahí bien tensas, que corresponden a las arrugas, pues ahí, definiré bien las arrugas interiores, ahí, ¿vale? Casi no se ve. Los vértices también definiré o exageraré, ¿vale? Vais a ver, para luego filtrar, que es la parte más fácil. Podéis hacerlo directamente con el color, pero entonces tenéis que tener la densidad adecuada y el nivel de cobertura del pigmento adecuado. Esto es mucho más fácil, porque tú lo trabajas en blanco, no te arriesgas nada y luego filtras encima. Son opciones, ¿eh? O sea, podéis utilizar las dos. Así que nada, espero que os sirva. Lo siguiente ya lo veréis ejecutado porque esto pues, ya está hecho. ¿Y qué es lo que me va a faltar? En todo caso, una sombra máxima. Yo para la sombra máxima voy a trabajar con un color, un azul muy oscuro, es un azul amoratado, un azul ultramarine, ¿veis? Es de la familia de los azules, pero tiene una conexión con el morado, ¿vale? Si lo extiendo se convierte más azul, si lo diluyo es más azul todavía, con lo cual os enseña la luminosidad que tiene este pigmento, pero en concentración pura se percibe un poco amoratado. Para aumentar esta sensación lo voy a mezclar con un poco del morado, que es un dark violet, ¿vale? ¿Vale? Mezclaré los dos, con lo cual estoy generando un morado oscuro, ¿vale? Veis que ahora al mezclarlo vais a ver cómo quizás no se percibe en la masa del color pura, pero cuando yo lo extiendo vais a ver que lo que antes era azul en esta zona ahora es morado, ¿no? Por esa mezcla, pero es un morado muy oscuro, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es coger esto con esta dilución casi nula, simplemente como lo he mezclado con la tinta tengo una versión muy líquida del color, y esto lo voy a utilizar para potenciar las sombras, porque lo que yo quiero es generar un contraste muy fuerte de una tela pues muy brillante, es casi una especie de, pues no sabría qué tela sería, pero una especie de seda, un tono, o sea, un material muy vivo, muy rico en color, y que igual que las luces las estoy saturando, voy a saturar también y a potenciar las sombras, ¿veis? Eso me va a hacer que el flow del movimiento pues sea todavía más interesante, ¿vale? Tened cuidado porque lo que no podéis hacer es perder los tonos medios. Por ejemplo, yo aquí tendré que encontrar un punto entre medias para ir fundiendo esos tonos, ¿vale? Bueno, es importante recuperar los perfilados siempre. Esto puede que a veces os lleve 2 o 3 veces o incluso más, porque según vais trabajando puede que estos filos los perdáis,
pero a mí me resulta interesante tener por lo menos las aristas más que estén en las vistas principales marcadas todo lo posible, porque esto siempre ayuda a definir. No solo estoy marcando de manera extrema las aristas, sino que también, como veis por ejemplo en la arruga central del tabardo, pues la he afilado para dar una sensación pues todavía de una luz más agresiva, de una tela más rica. También las telas que son más satinadas pues generan brillos más fuertes, y entonces, aunque no sé si será el brillo final, porque es demasiado brillante y es demasiado desaturado, es demasiado blanquecino, pero como siempre puedo filtrar encima color, pues no está de más el que sobreexageréis un poco el marcar estas aristas para luego siempre tendréis tiempo de recuperar color encima en caso de que lo necesitéis. Igual que, por ejemplo, puedo marcar algunas partes del plano, es decir, la luz no viaja de manera regular y menos en telas que sean de un color muy vivo y telas que sean altamente reflectantes. O sea, no es que la luz golpee en un solo sitio y ya está, sino que encima, si es una tela que está en movimiento, podéis exagerar los brillos un poco casi a gusto del consumidor donde queráis. ¿Dónde lo hago yo? Pues en donde este brillo máximo me ayuda más a definir bien los distintos planos de las distintas arrugas. Yo aquí estoy optando por una decisión estética que no es acorde a seguramente cómo sería la iluminación de una manera más realista, porque en todas las cosas no tengo manera de comprobar cómo una tela funcionaría cuando está totalmente en movimiento. Tenéis que entender que una tela que está en movimiento, nosotros estamos captando un fotograma concreto de ese movimiento, ¿vale? A lo mejor ese fotograma nos daría unas luces muy interesantes en la hombrera, por ejemplo, pero a lo mejor no en la tela. La clave, y más cuando pintas un box art, es que al menos la vista principal, cada elemento quede definido de una manera suficientemente estética, por un lado, para que sea atractiva y fácil de entender en cuanto a cómo elegimos los colores y los planos de luz y de sombra, de dónde los colocamos, para que se entienda la volumetría lo más fácilmente posible. Entonces, siempre, si tenéis dudas sobre qué colores vais a usar, podéis hacer este concepto de pintar con un color muy desaturado, que en este caso pues es un lila muy claro, pertenece a la misma familia de los colores que tiene debajo, pero en cuanto lo superponemos encima parece casi un blanco, una especie de blanco roto. Sin embargo, encima del blanco de la paleta parecería un lila muy claro, pero se vería muy evidente que es un lila, que es un color amoratado. Esto es un poco insistiendo en la idea que os comento siempre de que los colores no tienen por qué ser lo que parecen. Los colores se van a percibir de una manera diferente según en el entorno en el que estén situados y en la relación con los demás elementos que los rodeen o sobre los que se sitúen. Con lo cual siempre vais a poder exagerar quemando el color y luego metiendo otra vez tono para introducirlo o para reducir ese brillo tan extremo. Como veis ahora, por ejemplo, también pues lo que he hecho ha sido oscurecer las zonas interiores, pero no sin dejar de resaltar ciertos planos de luz que incluso en zonas de sombra también existen, ¿no? Y con la misma carga del pincel, que tengo una especie de morado azulado, ¿vale? Pues puedo trabajar con este color en otros sitios, es decir, esto es una cosa que siempre insisto, en los procesos un poco más largos, lo habréis visto también durante el proceso del Hellboy, siempre que tengas el pincel cargado, utiliza esa bala en algún sitio. Esto es una manera de integrar todos los colores y de que todo parezca que pertenece a la misma composición, por decirlo de alguna manera. Entonces yo os recomiendo que esos colores siempre se apliquen en algún lado, aunque puedan ser de manera diferente. Por ejemplo, aquí estáis viendo que lo que he hecho ha sido diluir mucho el tono, porque lo que quiero es afectar las luces que ya había aplicado sin cargarme el brillo, es decir, sin bajar demasiado el valor, algo lo voy a bajar, pero muy, muy poquito, simplemente cargándolos, sobresaturándolos. Y si veis, esto es una veladura, ¿vale? Esto es una veladura y este es uno de los muchos usos que tiene una veladura, que es, yo he subido primero el brillo para potenciar un volumen, lo he blanqueado, ¿vale? Con eso he conseguido un flashazo de luz muy potente y luego lo que hago es que con un tono diferente, en este caso es un tono más rojizo, más asalmonado,
pues filtro encima, incluso encima de las aristas, para quitarme esta sensación blancuzca, blanquecina, y volver a cargar de saturación las zonas de luz, ¿vale? Pero si os fijáis, sí se mantiene el extremo de luz que había conseguido antes. Es decir, esto muchas veces yo lo llamo escalera de luz, y me refiero a escalera de luz porque lo que considero es que pongo una especie de step up como un escalón, subo un escalón de brillo y luego le filtro el tono encima. Esto es mucho más sencillo que coger un tono más claro e ir subiendo poco a poco, porque si nosotros cogiéramos este tono que estamos percibiendo ahora, que es una especie de salmón, es un color asalmonado, y lo pusiéramos directamente sobre los colores que había antes de poner el blanco, esos colores, al ser más oscuros y además estar saturados, están cargados de pigmento, las capas sucesivas de ese salmón, digamos que las iba a absorber, ¿vale? O sea, no saltaría tanto, no se vería tan potenciado. Sin embargo, yo lo que hago es que genero esta escalera de luz, que es una manera de llamarlo, ¿eh? No voy a crear un hashtag con esto, o sea, entendedme, es una manera de definirlo porque creo que es una metáfora bastante gráfica de lo que es como poner un escalón o un altillo de blanco sobre el cual apoyo el siguiente color y el siguiente color se verá, por tanto, como es un color filtrado, se verá más claro, se verá más brillante, pero se mantendrá la saturación o mantendrá mejor la saturación. Si nosotros quisiéramos subir con este salmón, nos costaría mucho más porque tendríamos que empastar sucesivas capas, pero sin embargo este salmón filtrado con una dilución altísima de veladura, que debe ser pues una especie de un 80%, un 90%, incluso podría ser más, aunque tardaríais un poquito más en hacerlo, veis que enseguida los tonos blanquecinos que había debajo cogen el nuevo tono sin ningún tipo de dificultad. Mientras que si lo hiciéramos sobre un color oscuro, podéis probarlo en casa, no solo tardaríais más, sino que el color resultante sería un color más empastado, sería un color menos vibrante, sería un color menos luminoso. Muchas veces cuando cojo marrones, seguramente os preguntéis, ¿por qué no cojo un marrón directamente? Pues os explico por qué. Porque no es el tono lo que quiero, no solo quiero el tono de marrón. Quiero un marrón con una tendencia rojiza, verdosa, amarillenta, lo que sea, pero lo que quiero es la fluidez y la cobertura que yo necesito, ¿vale? Entonces por eso, en este caso, estoy cogiendo la viscosidad y la cobertura de las Scale Artist, en este caso cojo un Ante, ¿vale? Y lo voy a mezclar con una tinta de Scale que es un Intense Chestnut y ya está. Y a partir de ahí juego y genero mi marrón. ¿Podría coger un marrón de bote? Sí. ¿Cuál es el problema? Que si cojo, por ejemplo, un marrón de Vallejo, ese marrón de Vallejo va a tener menos trazabilidad, menos fluidez, me va a permitir trazar durante menos tiempo que un marrón que me genere yo. Pero si vosotros no queréis hacer esto, lo cambiéis por un marrón cualquiera, el que os dé la gana, y ya está. ¿Para qué voy a utilizar el marrón? Para dos cosas. Para marcar y plantear, enmarcar, ¿no? Cubrir, colorear las zonas que no están coloreadas. Tiene, por ejemplo, unos broches que unifican o que cosen, ¿no? Que cierran las telas en ciertos puntos. Y luego este marrón, que ya tiene mucha fluidez, que ya es un color muy líquido, pero al que no le he tenido que echar agua, es líquido por la tinta, con lo cual me va a permitir trazar durante mucho tiempo. También me va a ayudar a continuar con las filigranas doradas para perfilarlas en sombra o en color oscuro, ¿vale? Tengo esto y mezclo. Y tengo un marrón cremoso. Es un marrón anaranjado, aunque en la pantalla parece un pelín más rojizo. Si quiero oscurecerlo, le meto un punto de azul. Me lo va a verdear. Y un punto de rojo. Y ahora lo tengo más oscuro y más neutro. Es un marrón más neutralizado, es decir, más mezclado. Si quisiera oscurecerlo un punto más, también podría mezclarlo con un punto de negro, que debería tener en algún sitio. El negro de Quimera. El negro de Quimera, sabéis que es de mis preferidos. Me sigue gustando más el negro de Vallejo, la verdad. El negro normal de Vallejo, pero el negro de Quimera está muy bien. Y no tengo de Vallejo en este momento. Entonces, me genero un marrón que me interese, ¿vale? Que vais a ver que es casi negro, pero si lo extiendo, se revela que es un marrón muy sucio, ¿vale? Y como lo quiero simplemente para
sombrear la filigrana, pues me vale con eso. La fluidez que necesito ya la tengo. Y ahora voy a... Tiene una especie de... como de uniones, son como una especie de cierres o cordones, no sabría cómo llamarlo, de la tela. Pues lo voy a cubrir. Y este marrón, que vais a ver lo fluido que es, veis, pongo el pincel en punta hacia atrás para tener la capacidad de trazar durante mucho tiempo. ¿Veis? Cojo otra vez para que veáis. ¿Veis? Traza durante mucho tiempo, tiene suficiente carga. Si pongo el pincel en punta, lo que me permite es precisión. Esto a veces lo hago para practicar trazada y sentirme cómodo. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar este mismo marrón para ir separando todas las filigranas. Separo la filigrana por arriba y por abajo, pero en caso de que tengáis duda o de que confluya en una zona donde la parte de arriba os cuesta trabajarla, pues mejor por abajo. O sea, si tenéis que elegir, solo por abajo. Pero fijaos, por ejemplo, aquí, que todo esto no está bien definido, antes de meter puntos de luz, que también me va a ayudar a definirlo, yo voy a sacar sombra por debajo, ayudándome de esta manera a definir cada ritmo de cada parte de esta filigrana eterna que nunca se acaba, que me tiene ya un poquito cansado. Incluso me puede ayudar este mismo tono para generar reflejos más potentes, reflejos oscuros más potentes, dentro de planos dorados más amplios, como esa parte del cinturón. O sea, este marrón ahora lo voy a utilizar para refinar toda la zona dorada. Y me va a ayudar mucho a generar ese efecto dorado, porque el oro genera reflejos muy amarronados y muy potentes, o sea que no os podéis quedar simplemente con el tono amarillento, sino que tenéis que ahora potenciar estos reflejos oscuros. Como esto lo voy a hacer en toda la pieza. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña corrección, porque ya que no vais a poder ver de cerca, porque yo no me puedo acercar mucho más, pues os lo hago aquí y lo analizamos aquí, ¿vale?